Eh, bueno, buen día a todos. Yo estoy silenciando algunos micrófonos para que podamos empezar. Esperá que está entrando Juanca y Eric también. Ahí está. Ahí está, ahí entró Juanca y está entrando Eric y son, siendo el horario que es, Santi, si vos querés, Dale. podés arrancar. Yo voy presentando el caso y vos, Henry, manejás la discusión que vas viendo quiénes están. Buen día. Perfecto. Dale, buen Buen día. día, Juanca. Buen día, Eric. Buen Ahí día. está el flaco Lázaro. Dale, vos arrancá, yo voy haciendo entrar a la gente que va entrando. Florencia Ferrer es una residente de primer año del hospital de Vicente López, que hace 10 días recibió un caso de la guardia y es de lo que vamos a discutir un poco hoy. Es un paciente varón de 23 años que llegó a la guardia en ambulancia en accidente de moto versus auto, con el miembro superior sostenido por el brazo contralateral. Florencia lo llevó a hacer radiografías y encuentra esta luxación de codo. Aparentemente es una luxación simple porque no vemos ninguna lesión ósea acá y no tenía más adelante, se lo confirmo con las lesiones. Y esto cuando hablamos nosotros de luxaciones de codo, la mayoría le ponemos una inmovilización y se van hacia hacer tratamiento conservador. Enrique, y esto te dijo que vos manejes la pelota con este tipo de imágenes, ¿no? Una luxación medial y la distancia que hay entre un componente y otro de las estructuras. ¿Cómo manejas esto? Ya, vamos a dar la palabra Sí, para que vos a repartas, yo no sé si gente. está bien. Ah, perfecto. Yo no sé. Sebas, ¿querés opinar? ¿Estás arriba de la moto? ¿Cómo estás, Sebas? ¿Qué haces vos esto? Estoy Suponete que es un acá. paciente, uno de tus pacientes sin itinere en general. ¿Qué, Sí, qué, qué sí, haces sí, con no. este tipo de luxaciones? El tratamiento, la reducción primero, posiblemente bajo anestesia, y después un ferulaje por 3 semanas. Y luego ir evaluando si a posteriori, después de un tiempo razonable, que pueden ser hasta 6 semanas, evoluciona con inestabilidad, bueno, ver a qué apuntamos para reconstruir. Pero en principio el tratamiento incruento es la indicación formal, inmovilización y después de 3 semanas de inmovilización absoluta, hacer 3 semanas más de restricción y luego ir viendo cómo evoluciona. Pero esta Bien, patología, espera ahí, porque, y voy a volver con vos, porque, digamos, acá, desde mi óptica, es muy importante entender que este tipo de pacientes, yo lo divido en dos fases. O sea, hay una primera fase en la que el paciente llega al sanatorio o al hospital, y en la cual una mayoría de los que estamos acá no estamos. En general, muchas veces recibimos este paciente con una valva de yeso y lo recibimos a los 4 o 5 días, una vez que se hizo la reducción. Y le diría, lo veo a Fer, ahí, Fer de Negri. Fer, vos te llega esto al hospital. ¿Cómo es el approach en el hospital de ustedes? ¿Esto intentan reducirlo en la guardia? ¿Lo hacen con anestesia, sin anestesia, anestesia intraarticular? ¿Directamente lo suben a quirófano y lo duermen? Pero sobre todo, después que me digas eso, ¿qué parámetros son importantes para vos una vez que haces la reducción o cuando estás haciendo la reducción? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Este paciente, si llega así al hospital, se pide quirófano, se hace con sedación en quirófano y se evalúa neurovascular pre y post reducción. Bien, Pues, y en general, si supongamos que, digamos, en este caso tenés una reducción demasiado fácil, ¿no? sí. ¿Qué inmovilización le haces? No, le colocamos una valva en flexión. Pero Una no, valva en flexión de cuánto. Más o de menos, no- ¿eh?
De 90 grados le pondría yo. Sin... De 90 grados. Bien. Sí. Y me imagino que le haces un control después de haber terminado la valva. Sí, sí, sí. Previo y Bien. posterior. Pre-reducción y Bien. postreducción, sí. Sí, perfecto. Digamos, mientras yo le voy a preguntar a Alberto Enríquez, que lo veo ahí también conectado, alguien puede levantar la mano, si, digamos, nos pasa a veces que recibimos este tipo de lesiones inmovilizados con yeso cerrado, cosa que esto, desde un punto de vista personal, pero creo que es una práctica que habría que tratar de evitar, porque son mucho más las complicaciones que los eventuales beneficios de hacer un yeso cerrado en casos como estos. Y le pregunto, Alberto, digamos, ¿te parece oportuno, pertinente, necesario pedir estudios después de haber hecho una reducción? El paciente se inmoviliza digamos, lo mandás a la casa, le decís que vaya a consultar con el equipo correspondiente, miembro superior, pero ¿le pedís algún estudio de entrada? No, yo realmente creo que el momento de la reducción, aprovechando la sedación, lo primero que haría sería evaluar la estabilidad laterolateral, viendo si hay algún tipo de bostezo en valgo varo, tratando de, más allá de que probablemente si algún tipo de lesión va a haber, la idea realmente es evaluar qué tan, qué tan inestable está ese codo para determinar si la valva que se le va a hacer va a ser suficiente o no. Y en el agudo, yo creo que si la radiografía no me genera duda de alguna lesión ósea posible, no le solicitaría una tomografía. Si veo alguna imagen llamativa, probablemente haga un control tomográfico. Y Perdón, Alberto, concreto. ¿Le lo pedís que, estudio a este caso, sí o no? si veo algún tipo de imagen que me llama la atención, pero una Lo tomografía. estás La resonancia. viendo. Esperá, lo estás viendo. Ah, Mirá ok, el hablando monitor, de este exacto. caso Este caso pertinentemente. particular. En este caso en particular, en el momento del trauma, creo que no le pediría ningún otro estudio. El tema con la resonancia en el agudo en el momento es que voy a encontrar mucho edema, que no sé si me va a dar me va a simplificar el cuadro o no en ese momento, así que lo esperaría por lo menos antes de pedirle un estudio más. Enrique, ¿No hay algún...? Sí, perdón. a mí me gustaría escuchar a Florencia, que lo recibió y ella lo redujo y nos va a contar, nos puede contar qué Ah, es lo que pasaba cuando lo reducía. Flor, ¿estás? Enrique, ¿le puedo preguntar una cosa? sí, claro. No, a mí, por supuesto, todo lo que se dijo está perfecto y ir a reducirlo y la anestesia y bla, 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 pero hay que tener en cuenta, lo primero hay que tener en cuenta que es un accidente de moto versus auto, con lo cual la alta energía acá es importante, con lo cual hay que tener en cuenta la probabilidad de lesiones asociadas. Lo otro que no entiendo bien, y sí, yo por eso creo que es trascendente el estudio cuando uno va a reducir y ver qué pasa bajo intensificador de imágenes y demás. Y si uno mira de frente esta radiografía, la verdad que no la entiendo bien, porque uno tiene la paleta de frente la cúpula está alineada con el cóndilo. Y la tróclea está libre y el cúbito está totalmente... es como si estuviera dado vuelta, o sea, que estuviéramos viendo... estoy diciendo una locura, pero es lo que veo. Es como si estuviéramos viendo la paleta de frente y el antebrazo de atrás. O sea, rotado. Es decir, el cúbito está afuera y el radio teóricamente está alineado, si bien se fue hacia valgo totalmente, pero está alineado con el cóndilo.
Y en el perfil, bueno, se ve que está más o menos alineado en la línea. Con lo cual no le entiendo bien acá qué está pasando. Así que esta es una lesión que no es una luxación común. Así que la reducción que vaya a haber en el quirófano con anestesia y la evaluación inicial es trascendente, porque ahí se nos va a aclarar un poquitito bastante todo. Después sí, yo le agregaría una resonancia seguro y bueno, nada. Pero me pareció eso que me parece que es importante porque para los chicos las radiografías siempre nos dan, hemos visto en muchísimos de estos webinars estos días, la cantidad de detalles que da la radiografía y que a veces el paciente viene con la resonancia, como decían a veces, la tira ahí y quiere que vos le veas la resonancia y nada más. Cuidado. Bueno, nada, perdón. Bien. Buen dato, ¿no? Buen dato, Enrique, Sí, perdón, sí, perdón, me meta, soy Federico Francisco. sí. Hola, Perdón. Fede. Bien, hola, buen día. Mirá, con respecto, perdón que me meta, quiero hacer una breve reseña. Hace poco leí un trabajo en base a esto de pedir estudios o no de interobservador, donde se les mandó a más o menos 50 cirujanos expertos en codo, lesiones como estas, y que ellos tenían que hacer un diagnóstico solamente de las lesiones con una radiografía. Tan solo un 30% pudo llegar a un diagnóstico y un 70% de cirujanos expertos solo con radiografía se le pasaron lesiones. Por lo cual, creo yo que en la época en donde estamos, el hecho de pedir una resonancia resonancia o otro tipo de estudio, es casi mandatorio. Yo con una radiografía no me quedaría nunca. Bien, perfecto, buen dato. Estábamos por escuchar a Florencia que nos cuente algún dato de cuando recibió y las maniobras cómo fue la maniobra de reducción. Bueno, hola, buen día, ¿me escuchan? Sí, buen día. Bueno, gracias por la invitación primero. La realidad es cuando a nosotros nos llega este paciente, nosotros la reducción la hacemos directamente en rayos, sin anestesia. El paciente estaba en decúbito dorsal con el hombro y codo a 90 grados y hacemos la presión sobre el olecrano. Cuando hacemos esta reducción, esta primera reducción, ya se notaba muy inestable el codo, le volvemos a hacer las radiografías y la realidad es que cuando hacías la reducción se iba primero hacia medial y tuvimos que hacer otra porque se nos iba hacia lateral. Entonces cuando tuvimos que inmovilizarlo, la realidad es que lo inmovilizamos con un yeso cerrado y a una flexión que no llegaba a los 90 grados, que es lo que nos pareció también extraño, que lo tuvimos que inmovilizar a 30, 45 grados porque más cercano a 90 se volvía a ser inestable, se salía del lugar de nuevo, se luxaba, digamos. Así que, Florencia, nada. y la pronosupinación, o sea, vos le hiciste un yeso cerrado con más de 90 y la Sí, pronosupinación neutra, lo pusiste en pronación, lo pusiste en no, neutro. supinación, Estaba, perdón, en supinación. en supinación. En supinación, sí. Bien, perfecto. Ujú. Bueno, Santiago, yo no te quiero atrasar, Un minuto. pero Esto que relata Florencia, a mí me llamó mucho la atención porque yo estaba en casa y me dijeron hay un codo que no podemos reducir, y dije, probá más de 90, así, asá, pronalo, y todos los que le dicen, no, lo hicimos y se sale. O sea que quedaba más estable en extensión de 45 que en flexión de 90, cosa que no es lo más habitual. Bueno, ese me pareció un dato relevante, que cuando lo reducían se iba para un lado, para otro, y el relato que Flor me dijo del paciente es que el paciente cuando con el yeso puesto le decía, siento que el codo se me sale, con el yeso puesto, ¿no? ¿Puedo decir algo? Sí. ¿Te acordás, Santi, una vez que hablamos respecto a las luxaciones de codo? Hay una cosa que es unipersonal, ¿no? Puedo estar totalmente equivocado, pero cuando cuando el antebrazo y el brazo se alinean así, toman esta angulación así casi de 90 grados, la sensación es que los ligamentos están totalmente rotos. Y a veces hay luxaciones en los dos brazos, si bien quedan en distinto eje, es como que quedan paralelos. No sé si me explico, como que queda el codo descalzado, pero en la misma línea. Y eso ahí no estarían tan afectados los ligamentos laterales sobre todo, pero en este caso que tiene una angulación tan marcada, posiblemente los ligamentos
y uno cuando los reduce estos quedan totalmente sueltos, así parece flojo el codo, ¿no? Gracias, Seba. Pero es una visión unipersonal nada más, no tiene ningún sustento lo que estoy diciendo. Le hacen la reducción, esas son las radiografías, y fíjense la que tiene una extensión de 40 grados, o sea, una inflexión de 40 será, y en esa posición dicen que era la que lograban mantenerlo reducido, parece congruente, tanto en el frente como en el perfil acá, pero el paciente refería que sentía que se le iba. Entonces acá tenemos estas cuestiones, ¿no? Si pedirían algún estudio o no, y cuáles, que ya lo preguntó Enrique, que varios contestaron, y después en base a eso, y lo que nos contó Florencia de la inestabilidad de este codo, plantear un tratamiento, ¿no? Enrique, ¿querés repartir la pelota? Sí, no sé si Flaco Lázari o Eric Christoffersen quieren opinar qué harían ustedes si reciben este paciente, porque ahora sí, este es un paciente que un número grande de los que estamos acá recibimos el lunes o el martes en el consultorio. En general uno tiene poca data, ¿no? O por lo menos en el lugar donde yo trabajo, tiene poca data. Llega y lo primero que uno pensaría es, mirá, Flor, lo estoy diciendo con respeto y estoy agregándole sal y pimienta a mi dicho, pero mirá el animal que inmovilizó esto en 45 grados y me lo manda así. Eso es lo primero que uno tiende a pensar, porque lo primero que hacemos es subestimar a quien estuvo del otro lado. Y entonces, bueno, por supuesto que ahora Sebas, perdón, sí, el Flaco Lázaro y Eric nos dirán, yo coincido con lo que dijo Fede con respecto a los estudios, pero ¿qué parámetros uno toma o cómo empieza a encarar? Flaco, estás levantando la mano, dale. Sí, ¿qué tal? Buen día a todos. Buen día. Bueno, está bien, lo que se hizo, lo primero es la reducción. Habitualmente este tipo de luxaciones se reducen en 90 grados, pero algunas requieren algún tipo de extensión adicional o supinación o pronación, dependiendo del tipo de lesión. Y bueno, con una lesión de este tipo lo que yo haría es, evidentemente estamos ante una lesión muy inestable y le programaría una cirugía, pediría arpones y con el paciente dormido evaluaría la inestabilidad, si es medial o si es lateral. Y de acuerdo a eso, bueno, repararía los ligamentos. Flaco, ¿eso sí, sin pedirle una resonancia antes, por ejemplo, o se la pedirías? En general no le pido yo, Perfecto. porque la verdad me resulta muy difícil interpretarla, pero no digo que esté de más pedirla, pero no es lo que habitualmente hago. Sí, perfecto. Yo pregunto, entonces no sé, Eric, o te pregunto a vos, Flaco, a mí en casos de relatos como este me es de mucha relevancia para la toma de decisiones, no digo que sea determinante, pero sí me ayuda, sobre todo ver la desinserción de los epicondilios, ¿no? Digamos, porque esto, como dijo Juanca, fue un accidente automoto, uno por supuesto asume que esto es de alta energía, etcétera, etcétera, pero Santiago dijo que era una luxación simple. En la cabeza de todos, en general, las luxaciones simples históricamente fueron de tratamiento conservador. Hay un cambio en el enfoque en los últimos años, pero uno de los parámetros a veces que habla por sí solo y que en general se ve en la resonancia inicial es la desinserción de los epicondilios, o a veces de los epitrocleares, pero que vos esto, digamos, en general para vos no tiene demasiado valor o no lo considerás mucho. Sí, es importante, pero bueno, lo repararía en el mismo acto quirúrgico. Perfecto. Vos decís que por ahí tiene... en realidad no, seguramente este paciente va a haber que operarlo, y si tiene lesión epicondilia o epitroclear muscular, también hay que repararla en el mismo acto. Sí, Es muy por común eso, yo hago hincapié en que en nuestro medio en general, viste que uno los pedidos de arpones lo tiene que hacer en forma anticipada, y si bien uno puede usar el mismo arpón para reparar los ligamentos y los epicondilios epitrocleares eventualmente, bueno, a veces pedimos más, etcétera. Pero es una observación, ¿no? Eric, ¿vos querés agregar algo? ¿Harías, enfocás el tema de la misma manera? Sí, mira,
el sanatorio, por lo menos, seguramente los médicos que lo reciben, que no son residentes, lo manden con una resonancia. Casi seguro, por lo menos en el Finoquieto, sí. Después, si no viene, yo creo que se la pediría, pero ya directamente, si logro tener el relato del médico que la evalúa en un primer momento y me aclara la gran inestabilidad que tiene, obviamente que le planteo la cirugía y le pido la resonancia, o como te digo, es muy posible que ya venga con la resonancia. Y después el tratamiento quirúrgico va de la mano de lo que se habló ya, de tener arpones, los arpones necesarios y reinsertar lo que encontremos desinsertado. Bien, perfecto. Juanca o Carlos, que veo que entraste, Carlos, ¿alguna consideración? Porque sé que es un tema que te gusta. No sé si, o Alberto, ¿alguno que quiera hacer algún aporte a este momento? Estás diciendo los mucho más viejos, ¿no? Enrique. ¿Cómo? Sí. Estás preguntando los No mucho más empecemos viejos. con las agresiones. No empecemos con las agresiones, le pido por favor. Y Enrique. puede ser una pavada, la indicación un poquito, lo que vos dijiste, Enrique, es muy importante, lo de el compromiso o no de los epicondilios. Pero acá tenemos algo que creo que es muy importante. Primero, que es un chico de 23 años. Segundo, que aparentemente es diestro el paciente. Sí. Es del lado derecho. Lo que dijo esta chica Flor, que encontró cuando hizo la reducción, que se iba muy fácil hacia lateral o hacia medial, eso ya marca que la rotura de los ligamentos es muy importante. O sea, esa primera evaluación yo creo que es trascendente para tomar una decisión. Además de que vos puedas querer pedir después una resonancia o lo que quieras, la tengas en cuenta o no la tengas en cuenta. En ese mismo momento también, ya, y para la gente joven, simplemente haciendo la maniobra de la gravedad, de palanca de gravedad, si el codo reducido se abre, además, para un lado o para el otro, eso marca, o así nos han ido enseñando con el tiempo, eso marca la necesidad de hacer una reparación quirúrgica. Nosotros hemos visto algunos casos en el tiempo de pacientes que han tenido luxaciones y que han sido tratados en forma conservadora y que a la larga quedan con una microinestabilidad. Y si es gente joven, a la larga hace trastornos de tipo artrósico. Con lo cual, yo creo que es muy importante la edad del paciente, lo que hace y el tipo de traumatismo para reparar directamente esos ligamentos y dejar al paciente con la mejor calidad de vida posible. Si es un paciente que está por arriba de los 70, 80 años, ahí le dejo un yeso, no lo voy a operar, eso es evidente. Pero en este chico creo que la cirugía es de entrada, y hay un estudio que nos mostró hace muy poco Ezequiel, que sería, y que Carlos también lo mostró en algún web, donde en la reparar también el fascículo posterior del ligamento medial, estando sano, ahí mostró Ezequiel, que aún la apófisis coronoide, el codo no se mueve, no se luxa. Y además de hacer la reparación clásica que uno hace, creo que es importante acordarse de ese fascículo, darle un puntito también, y le va a dar una mayor estabilidad. Bueno, esa es una opinión nomás. Bien. No sé. Alberto, eso. Yo la entiendo a Flor, yo las he tenido y ustedes no saben lo que es. Es una bolsa de hueso, lo tratás de reducir y no queda reducido. Lo que decía el paciente, siento que se me sale en el yeso. Bueno, la reducís perfecto en la posición, le haces los controles, terminaste de hacer el yeso, lo mirás y está luxado de nuevo. Yo he tenido en mis épocas de guardia que pasar una clavija a través del olecrano o alúmero como para mantenerlo estable y reducido. Esto de las desinserciones de los epicondilios es importante, y la rotura de los ligamentos. Esto creo que lo ideal sería poner un arponcito y reparar todos los epicondilios y listo. Pero esto es como la rodilla, viste que la rodilla cuando queda estable, dejarlo así, se cura solo, pero cuando es tan inestable de principio que tenés que estabilizarlo con algo extra, por lo recomendable sería abrir y reparar todo.
Y Alberto, si le dejaste esa clavija, en general, ¿cuál es tu approach sobre eso? ¿Se lo dejás hasta el momento en que podés llevarlo a quirófano y repararlo? Exacto, Flor te lo puede decir, no sabes lo inestable que son. Las reducís, sí. es decir, las reducciones clásicas es en 90 grados en supinación. Esa es la reducción que habría que hacer de entrada. Pero vos lo pones a 90 grados y se te luxa. Es decir, recién a 45, pero a veces a 45, en pronosupinación intermedio se te vuelve... Es una bolsa de hueso, no lo podés dejar quieta, estable dentro de la articulación. Así que la única manera es hacer una estabilización temporaria con una clavija trasolecrano. Es la única manera que se quede estable, porque le volvés a hacer el yeso y en el yeso se te volvió a luxar. ¿Viste? Y realmente te agarrás la cabeza, ¿no? En esos momentos. Entonces, la solución es la clavija hasta que vos... Yo he tenido casos que con la clavija solo lo dejás 4 semanas y quedaron muy estables, ¿no? Y hay otros que no. Pero yo lo recomendaría cuando son tan inestables, un arpón, reparar todo y no estás haciendo daño, seguro. Juanca, ibas a agregar algo. Sí, yo, Enrique, quiero pedir, por favor, que no lo cortes a Carlos. Es lo único que te pido. O sea, Pero que yo ahora cuando... escuchá, ustedes vieron que yo Nada le más, di... quería comentar. Le di micrófono y se dio la fuga. Se dio la fuga. Yo, cuando Carlos hable, yo voy a controlar que nadie le corte el micrófono. Bueno. Carlos, no sé si estás ahí, porque no sé si cambió el device. No está, ahora no me figura. Entró y no sé si es que le cortamos ya. Está ahí. Carlos tiene dobles ahora. En la cuarentena tiene dobles porque no tiene tiempo para estar en todos los juegos. No, porque ahora aparece iPad de Carlos, por eso me desconcentró. Carlos, ¿vos tenés alguna consideración antes que Santiago siga? Sí, claro. La primera cosa es que tenés que... Lo que están diciendo me parece perfecto, y si yo estuviera en algún lugar donde no dispusiera de una resonancia magnética, sí, claro, que lo voy a operar igual, porque yo ya sé conceptualmente que el codo no puede luxarse de esa forma, a menos que esté roto todo. Que esté roto todo significa que el complejo mediano esté roto, que el complejo lateral esté roto y que la cápsula esté rota, la cápsula anterior y la cápsula posterior. Ese codo no puede nunca, de ningún modo, puede luxarse de esa forma, a menos que esté todo roto. No hay forma. Nosotros lo hemos visto esto en el facultad. Yo no les voy a mostrar ahora, pero nosotros tenemos videos de cortes secuenciales, y que para que el codo se luxe así, tiene que estar todo roto, primero. El segundo, por supuesto, que tiene una desinserción de la masa epicondilia, seguro, y es probable que de la masa epitoclear también. Ahora, ¿por qué lo digo esto? Porque obvio que cuando uno repara un ligamento ahí hay que reparar la masa muscular. Pero digo porque este tipo de cosas hay que tenerla documentada, digamos, es como operar, es decir, también lo podía operar sin placa radiográfica, qué sé yo, si yo veo que el codo se mueve como que es un codo balán porque está todo roto, también uno puede operar, pero es preferible entrarle al codo con un estudio más o menos racional. La placa ya sabemos, ya la vimos, es lo suficientemente elocuente como para saber que hay que ir a reparar de todos lados. Pero la resonancia ayuda. ¿En qué sentido ayuda? En esos casos donde estamos seguros que hay una desinserción muscular, aporta más inestabilidad, es decir, que no es que aporta, perdón, es una documentación casi inevitable que uno tiene que tener. Nosotros, Alberto, yo, Juan, que toda la gente un poco más grande, hemos hecho ese tipo de cosas de clavijas trans óseas para reducción. A veces nos ha costado tanto en otra época donde nosotros no sabíamos de este tipo de mecanismos ni los factores que estaban involucrados. Y por otro lado, la historia de las inestabilidades del codo, en las últimas, no sé, 2 décadas, 3 décadas, exagerando, se estila reparaciones quirúrgicas, pero antes las luxaciones de codo no se operaban.
Se ponía una valva ahí de yeso, o si no, como decía Albert, se le cruzan una clavija gruesa. No se puede colocar un alambre de Kirchner, ¿no? Porque te lo rompe el alambre de Kirchner. Si vos, el paciente viene a 3 semanas, tenés alambre de Kirchner roto dentro de la articulación, lo cual complica enormemente. Así que hay que poner por lo menos un alambre. Si uno va a hacer eso, porque está en un medio de que es muy luxante, y uno puede calcular que hay tejido interpuesto, uno agarra una clavija que tenga 2 milímetros por lo menos, y ahí se la cruza. Pero yo la verdad, en la literatura médica, las clavijas es un recurso de necesidad que no suele estar bien aceptado en la literatura. Nadie recomienda eso. Nosotros hemos hecho esas cosas, pero la verdad que no son cosas que estén soportadas por la literatura, ese tipo de cosas. Es más bien programarlo al paciente, estudiarlo y operarlo y no te cambia nada. Se cree que agregás un factor de riesgo, que es el que estoy mencionando, que una puerta de entrada para una infección o que el elemento se te rompa, lo cual se complica. Entonces, para evitar eso, vos lo reducís como podés, en 30 grados de extensión, en 45, en pronación, qué sé yo, hay métodos para hacerlo, y a veces ninguno de los métodos funciona. Aún con el codo luxado así, uno lo deja y se lo opera 2 o 3 días. Es decir, hay como, la documentación hay que tenerla. Y yo les digo, quien tiene ese tipo de lesiones, hay que operarlo de los 2 lados, no hay forma de... Después vamos con eso. Vamos con... Sí, eso es un tema que viene ahora, así lo discutimos. Gracias, profe. Santiago, entonces, ¿seguís vos? Sí. Esto que dijeron recién de la resonancia sí, ¿no? Yo coincido en todo lo que estaban diciendo. Cuando me lo dijeron, que hablé el domingo ese que estaban de guardia, hablé por teléfono, directamente le dije, citalo el lunes, que lo programamos por operar. Doc, le pedimos resonancia y es paciente de hospital. Si le sobra la plata, sí, si no, que se guarde la plata para los arpones. Esa fue la respuesta. Bueno, el paciente se hizo una resonancia y no pasa la... A ver, voy a tener que apagar un poquito y volver a compartir. Probá con la flecha de abajo del mismo zoom. ¿Se ve? ¿Se ve mi pantalla? Sí, se ve. Entonces el paciente se hizo la resonancia y yo lo vi 3 o 4 días después y el relato fue, ¿cómo está tu brazo? Y el paciente dice, siento que se me sale. 3 o 4 días después y no estaba luxado, pero teníamos estas imágenes que no eran las mejores, pero ayudan mucho con todo lo que decían recién. Que vemos la abulsión tanto del complejo lateral, del punto isométrico, como de toda la masa epicondilia. En la del medio vemos ahí el anconio y todo desinsertado a lateral, ¿sí? Y cambio de señal en el ligamento medial. Y fíjense cuando vemos el corte sagital en la resonancia, que está con bastante extensión, pero que lo que llamó la atención un poquito es que el capitelum y la cúpula no están concéntricas, ¿no? Se ve la ruptura de cápsula anterior, posterior, y es como que el radio estuviese un poquito trasladado hacia posterior. Entonces, teniendo esto acá, la decisión, ya la dijimos, fue de operarlo, ¿no? Revisando un poquito con Florencia, que ayudó, y Alberto Enríquez, revisamos un poco la bibliografía hasta el momento, y creo que decía Carlos que en los últimos 20 años hubieron muchos avances en relación a eso, pero en los últimos años es como que los conceptos siguen siendo los mismos, ¿no? Y lo más representativo que encontramos, en coincidente con lo clásico de los últimos 20 años, es que las luxaciones simples, su gran mayoría son posterolaterales, y que Odriscoll describió los estadios que siguen vigentes, en el cual el estadio 1 es una ruptura del complejo lateral, del colateral cubital lateral, el estadio 2 es una ruptura de cápsula anterior y posterior, y ya el estadio 3 involucra el complejo medial, en el 3A es el as posterior, el 3B la banda oblicua anterior, y los que ponen el estadio 3C con lo que decían todos de denudamiento epicondilio con la abulsión de todos los músculos.
que el 2%, y esto lo dijo el doctor Cañona recién, que hay algunos que dicen que tienen inestabilidad, del grupo esto el 2% en teoría tienen inestabilidad persistente objetiva, pero hasta el 35% tienen síntomas como más sutiles de microinestabilidad, o sea, más, que no son tan objetivos en el examen físico, pero hasta un 35% de los casos refieren a algún tipo de sensación de inestabilidad. Muy frecuente neuropatía ulnar, que la gran mayoría resuelve en los primeros días luego de la reducción, y que hasta un 10% persiste con una neuropatía por unos cuantos meses y a veces más tiempo. Hasta el 55% de los casos, osificación heterotópica, de los cuales esto no implica de ninguna manera que sea un factor que vaya a ir en contra, sino que un muy pequeño porcentaje les va a causar problemas, y que no recomiendan la profilaxis para esto, que siguen siendo lesiones de manejo conservador en su gran mayoría. Y está estudiado también el tiempo de inmovilización, y habían estudios que comparaban entre 3 días a 3 semanas de inmovilización. Lo que estaba clarísimo es que los que estaban mayores a 3 semanas inmovilizados tenían peor resultado funcional, y entre 1 semana y 3 andaban mejor los que estaban 1 semana, inmovilizados con menos rigidez y menos dolor. La cirugía en agudo tenía 2 indicaciones absolutas. Una es la inestabilidad luego de la reducción, que ellos ya lo nombraron, es que se luxe cuando está en la valva de yeso, en la inmovilización, y que la reducción no sea concéntrica. Y en el caso de operarlos, el plan era primero el complejo colateral cubital lateral, después el medial y después el fijador externo. Carlos. Se fue Carlos. Estoy acá. De esto que ustedes estudiaron mucho de anatomía de codo y de inestabilidad, de este top 10 que yo pongo acá, que es como el resumen de todo esto, ¿estás en desacuerdo con algo o vos avalás todo esto que estamos diciendo? No, estoy completamente de acuerdo, Santi. Esto que pusiste vos es perfecto porque encaja un poco, es la síntesis, este top 10 que vos pusiste acá, es la síntesis un poco de los conceptos. Lo que ocurre es que en la última década en particular aparecieron otras interpretaciones, de las cuales yo comparto. Yo comparto. La gente de la Mayo insistió mucho que el mecanismo de rotación comenzaba en la cara lateral, de ahí la cantidad de veces, qué sé yo. Pero yo creo que le mostré en alguna oportunidad que no siempre es así, y que yo no podría estadificar, porque estos casos tampoco es que ocurren todos los días, por ahí te ocurren 2 o 3 veces por año, pero no son casos que se dan con mucha frecuencia. Y entonces no puedo estadificar, pero si uno mira los mecanismos por los cuales se produce esto, la posición en varo, para mí, en valgo, es una de las, yo te diría, si no es la más frecuente, y esto no es una teoría mía, esto es la gente del Special Surgery en Nueva York, Bob Hotchkiss y otros han estudiado mucho el tema y han visto, y es interesante porque lo que ellos dicen es que el mecanismo por el cual, entonces han puesto, yo creo que les mostré en alguna oportunidad, ellos han examinado más de 600 videos en YouTube, y esos videos que los pusieron en cámara lenta, y vieron en los jugadores de básquet, de fútbol, de soccer, de fútbol americano, y han visto la cantidad de... es interesantísimo, les digo. Yo recolecté 17 imágenes que me parecieron muy buenas, ahí las tengo guardadas, pero que uso de cualquiera, en el cual uno ve el mecanismo como en cámara lenta va cayendo y el codo se va poniendo en una posición y el cuerpo pasa, y uno ve que la ruptura se produce en esta zona y después se produce la luxación completa. En fin. Gracias, Carlos. Eso, exactamente, quería que respondas eso sin haber hablado. Porque esto que decían, que describen, son para luxaciones posterolaterales. Y este caso primero fue medial más que lateral. Y que en estos casos muchas veces la lesión empieza por medial,
Y otra cosa que estuve leyendo todos estos últimos días es que al final, para que se luxe como está luxado esto, está todo roto y no importa mucho dónde empezó, sino ya el resultado final de lo que tenés. Y de lo que hablaron esto es lo clásico de cómo se evalúa un codo cuando llega a la guardia, ¿sí? Que si la reducción es estable, bueno, no hay mucho problema. Cuando es inestable, se evalúa el arco de movilidad entre 45 y 60 hacia la flexión máxima, y si está estable, se inmoviliza unos días o se pone un fijador articulado, un brace articulado, y si no, bueno, estaría como indicada la cirugía y lo que vimos de los estadios patipopulares. Si estás en el consultorio, fíjate ahí en el placar. Bueno, entonces, estas son las radiografías y al paciente ya dijimos que le íbamos a operar. Dentro acá, Enrique, te lo paso a vos para ver la estrategia quirúrgica. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué reparamos? Primero voy a empezar, creo que hay un micrófono que está abierto, pero le preguntaría a Guille Maujo. Guille, cuando tenés un paciente de estas características, vamos a hablar de este caso en particular, ¿qué harías? ¿Por dónde lo abordarías? Hay gente que hace 2 abordajes, hay gente que prefiere hacer un abordaje universal y hacer un abordaje posterior único, ir por los 2 lados. ¿Cómo te gusta hacerlo a vos? ¿En qué posición pones el paciente? ¿Cómo lo ves? Personalmente, si Santi, ¿podés poner la resonancia mientras tanto? Sí. Creo que la resonancia en este caso para mí para decidir es fundamental, porque esa imagen que le llama la atención a Santi, hay que llamar la atención sobre la desinserción del complejo colateral lateral cubital. O sea, en realidad es muy fácil pensar en reparar los laterales, pero si uno olvida la inestabilidad rotatoria, va a haber problemas. Esa incongruencia que él ve entre el capitellum y la cabeza es que está rotando la cabeza. El ligamento colateral lateral cubital está ausente. Para mí empezó, como dice Carlos, esto empezó por medial. Y lo que vos decís, Enrique, de la desinserción epitroclear y epicondilia, en este caso es lo que la convierte en una inestabilidad compleja. O sea, esto desapareció como inestabilidad simple, es una inestabilidad compleja de codo, y si no tuvieras la resonancia previa, no habríamos pedido el tutor para tener en el quirófano. Y yo creo que el tutor en el quirófano va a ser fundamental. Te digo por qué. A mí me gusta, en este caso, cuando hay desinserción de los dos, ir por lateral y por medial. Me parece un poco más difícil con la desinserción, digamos, de la masa muscular y tendinosa, ir por un global posterior, porque a veces no me permite llegar bien a todo lo que yo quiero ver. Prefiero hacer un buen abordaje lateral, paciente en decúbito dorsal. Primero abordaría el área lateral y prestándole atención, dividiría mi problema en 3 cosas: abordaje, dónde pongo los arpones, que eso no me parece un dato menor, y cómo voy a controlar si me parece que quedó estable o no, que también es otro tema difícil. Si se fijan en este organigrama que dice la Mayo, ellos dicen, si la inestabilidad y vas pasando al tutor. No es fácil definir pequeñas inestabilidades. Si el codo se luxa, eso es obvio. Pero es muy difícil tener maniobras clínicas intraoperatorias que te definan pequeños rangos de inestabilidad que te quedaron después de haber hecho tus suturas. Entonces lo primero que haría es el abordaje lateral, pondría un arpón en el punto isométrico del complejo lateral, repararía el ligamento colateral cubital, fijándome si lo puedo reparar o si tengo que hacerle algún tipo de plástica como la que presentó Ezequiel. Hay que conocerla esa plástica porque si bien está descripta para casos crónicos, hay que conocerla porque si no tenés tejido tenés que repararlo en el momento. Y pondría con el mismo arpón que puse en el punto isométrico para el lateral externo, repararía los epicondilios todo en la misma masa, ¿sí? Con ese arpón. No daría los puntos, dejaría los puntos pasados, pero no anudaría. Eso me parece un detalle importante. Paso los hilos, me voy al complejo medial, pondría un arpón en la pared medial de la tróclea y un arpón en la axila entre epitróclea y tróclea. Ese también me parece importante, porque ese arpón que va a ir oblicuo va a dar mucha fuerza al asa anteromedial.
daría los puntos del complejo medial, no me olvidaría de pasar algún punto al haz posterior, que generalmente no lo tocamos, pero en este caso, para mí, hay que traerlo con un punto, porque si no te va a hacer un drop sign, o sea, el codo va a ser una inestabilidad posteromedial, se va a bisagrar de lateral y si no lo agarrás de medial posterior se te va a perder. Y una vez que di eso, mi orden de reparaciones sería, haría la sutura del complejo lateral, o sea, anudaría lo lateral, anudaría lo medial, y ahí viene mi problema, porque ahí te viene la historia de cómo controlás si quedaste conforme con la estabilidad. No hay una maniobra descripta que interobservador sea absolutamente objetiva para saber si el codo quedó estable. Entonces, hay una que es dejarlo caer por gravedad y ver si existe esa separación, que es lo que le dicen el drop sign, que lo que estaría marcando es que el codo se abisagra. Si eso es mayor a 2 milímetros, tenés que retensar todavía más el lado medial. Y ahí yo decidiría, si lo dejo así, me parece un poco como la muñeca, si uno empieza a tener que hacer no más flexión, no más extensión, es porque algo no está bien. El codo cuando te quedó estable, terminaste los puntos y tiene que quedar estable en una posición neutra. Si tenés que empezar a hacer juegos con el yeso y con la férula para que te quede estable, mejor ponerle un tutor, aunque sea 15 días, 18 días. Y yo decía en el chat, el pin, nosotros hemos puesto, como dice Carlos, tal cual, un pin cúbito humeral grueso, tuvimos todas las complicaciones. Se rompieron, se infectaron, nos hizo condrolisis. Entonces, si yo tengo que poner un pin, y prefiero poner cualquier tipo de tutor, pero generalmente estas luxaciones necesitan de una ayudita externa. Ese sería mi plan. Clarísimo, Guille, clarísimo la descripción. Yo le preguntaría a Fede Francisco, que lo veo ahí. El tema del tutor es un tema, ¿no? En donde, digamos, depende de donde cada uno de nosotros trabaje. Carlos lo dijo muy bien, estas son lesiones que recibimos en el mejor de los casos 2 o 3 veces. La experiencia intraquirúrgica respecto de la inestabilidad residual es difícil de evaluar porque no llegamos a tener, esto ahora estoy hablando en primera persona, pero yo ya tengo 50 y créanme que trabajo bastante, pero no es una cosa que sea fácil de evaluar. Pero Fede, te preguntaría, en tu práctica en general, ¿crees que esto, si reparás tan minuciosamente como dijo Guille, en primer lugar te pregunto si harías lo mismo, si reparás minuciosamente, ¿crees que el tutor es realmente tan necesario? Y además te preguntaría, ¿qué haces en general con el nervio cubital cuando abordaste por medial? Y si tenés alguna conducta respecto de esto que habló Santiago a las osificaciones heterotópicas, si haces alguna profilaxis, si haces algo con respecto a eso. Hola, mira, en principio coincido con lo que dijo Guille. Yo creo que una vez que uno hace una reparación, si la reparación es firme, el tema de usar tutor o no, yo en mi práctica no lo uso porque no cuento con un tutor, nunca lo pido. Yo confío siempre en la reparación que hago y obviamente después queda con una válvula el paciente. Nada, con respecto al nervio cubital, eso del 50% creo que dijo el 50 o el 30% de 10%, 10% inicial. 50 bueno, era de osificaciones. O 35. Sí, el 10%, creo. Yo te diría tal vez que es un poquito más, o me han tocado a mí los pacientes. La mayoría de los pacientes las primeras 3 semanas tienen síntomas cubitales. Por suerte se van. Así que bueno, el manejo del nervio cubital, cuando abordo por cubital, obviamente el nervio, si lo veo bien, no lo toco. No hago una transposición. Y bueno, no, en fin. Creo que Guille ¿Y osificaciones le das indometacina? No. La verdad que no. No. Bien, tal vez se me pasa a mí por alto eso, pero no. Bueno, yo diría, Santiago, vos querés mostrar qué hiciste para que demos palabra
a Alberto, a Juanca y a Carlos que hagan el cierre del caso y terminar en tiempo? Sí, el razonamiento nuestro fue igual al que dijeron acá y que Guille lo hizo muy claramente paso a paso. De hecho, a Flor le había pedido que tenga, que en paucha de tutores, hay tutores en el hospital, son reutilizados, digamos, pero le había pedido que mande a esterilizar algunos y le mandé. Yo hace rato tenía ganas de hacer el fijador externo de Orbay casero y le mandé el artículo para hacerlo por si fallaba si estaba inestable luego de reparación. Otra vez se me colgó, un segundo. Entonces, en este caso fuimos a hacerlo en decúbito dorsal y el plan fue tal cual lo que dijo Guille recién. Se abordó con manguito hemostático. Con manguito hemostático se abordó primero a lateral, y acá vemos en la foto de la izquierda que tenemos arrancada, ya está evolucionado todo el complejo lateral y la masa muscular epicondilia, que vemos la cúpula radial, lo que se ve primero, y después la tróclea, o sea, la cavidad sigmoide del cúbito después, y con la mano izquierda agarrando la masa extensora. Acá lo que hicimos fue poner el arpón en el capitelum, en el punto isométrico, poner un arpón, algo distinto que hicimos fue que no cambia mucho la conducta, es poner un poquito más arriba el arpón de los músculos para reinsertar en el epicóndilo. Hicimos un punto tipo Cracova al ligamento y al músculo, cada uno con el suyo, y lo dejamos ahí sin anudar, como dijo Guille. Y yo con esto que hacemos, Enrique también lo hace bastante, que dejamos preparadas las cosas para después ir a resolver del otro lado, porque si lo atás, después ya voy con cierto temor a mover y para no arrancar lo que ya estuvimos reparando. Eso hicimos el abordaje medial, y con la mano izquierda estamos tomando el haz posterior del complejo medial, que era lo primero que estaba roto. Estaba roto de intrasustancia, tenía la otra parte arriba. Y la banda oblicuo anterior estaba desinsertado desde distal, desde el tubérculo sublime. No estaba roto de intrasustancia ni desde arriba, como dicen que es lo más frecuente. Ahí me dieron una banda para separar el nervio mientras buscaban más guantes. No, a mí tampoco me gusta esa bandita. En la otra foto vemos el complejo, el haz posterior del ligamento medial ya reparado, y estaba puesto el arpón en el cúbito, suturado. Y lo que sí quería contarles, que fue lo que a mí me dejó de aprendizaje, es que como no reparamos al lateral, yo no sabía si iba a estar estable o no con la reparación, pero la cuestión era repararle todo. Pero cuando suturamos el haz posterior, que fue lo primero que reparamos, del complejo medial, el codo volvió a su lugar y se puso bastante estable ya con ese gesto de haberlo reparado. Y después fuimos a medial y a lateral, y anudamos lo que habíamos atado, pero sin anudar. Hicimos la evaluación de la estabilidad, y el codo ya quedaba estable. Y después esas son las imágenes post. Y bueno, fue todo lo que fuimos presentando. Todo esto lo dijeron ustedes en paso a paso exactamente lo que hicimos. Elegí un abordaje independiente para cada uno, por lo mismo que dijeron del abordaje posterior único. A mí tanto no me gusta. Creo que hago un poco menos de daño haciendo esto. Santi, en el postoperatorio, aprovechando que está Fer Coscuete y que preguntó sobre el brace articulado, y hay un par de preguntas de Seba Patricio también y de Gustavo, ¿le dejaste o le dejaste, te gusta dejarle un brace articulado a un caso como este? Sí, pero no se lo dejé. Primero lo tiene que conseguir, vamos a ver si lo consigue. Y la otra es que sí, pero no el primer día, lo dejo, yo me gusta dejarlo después de operarlo unos días quieto, por lo menos una semana lo dejo en una valva y después le pongo el brace. Fer, ¿querés hacer alguna observación en tu experiencia en el manejo de estas lesiones, que seguramente ves pacientes que te llegan después de 3 semanas con una valva posterior y para empezar de cero, o pacientes que tal vez te llegan al día 10 ya con algo de rango de movilidad? ¿Ves diferencias? ¿Qué nos podés comentar? Hola, buenos días a todos. Gracias, Enrique.
Mira, creo que es 1 a 1 el caso, que hay pacientes que andan bien y están 3 semanas inmovilizados con una valva de yeso, y hay otros que uno trata de hacer todo prolijo y tienen problemas con la rigidez, que creo que tiene que ver con la magnitud del trauma y la respuesta de cada uno. Pero lo que a mí me parece es que a veces el brace que es buenísimo, es caro, pero en costos médicos, digamos, creo que ahora están 10.000, 12.000 pesos, y ya cuando empiecen a vender los usados, por los pacientes que venimos tratando, creo que van a conseguirse también de segunda mano. A mí me parece que tiene una ventaja, porque tiene doble eje, o sea, tiene 2 bisagras, tiene la posibilidad de bloquear la pronosupinación, y tiene la posibilidad de bloquear el rango total del movimiento. Podés moverlo 30 grados nada más si querés, sin que se vaya a varo o a valgo, y eso es una ventaja para el principio. Y tiene la manera de bloquearlo para quedar inmovilizado en 90, desbloquearlo para hacer esa movilidad cortita. La verdad es que es superior a los que nosotros podemos fabricar con termoplásticos, aunque le pongamos bisagras y todo, es muy cómodo, y como te digo, se puede volver a reutilizar. Fer, te aprovecho acá Sí. para discutir esto. Este artículo me lo mandó Ezequiel ayer, yo lo llamé después de haber hecho mi revisión y leer lo que encontré, porque él estudió mucho este tema de inestabilidad, y una de las cosas que me mandó fue este artículo que es del grupo de rehabilitadores de Graham King, y hablan de esto, del drop sign, y que no los están operando, pues yo cuando veo ese drop sign ahí que Guille lo mencionó, en un codo que está luxado, que no estuvo operado, lo primero que pienso es que hay que operarlo para resolver esa inestabilidad. Y ellos están dejándolo hasta un mes así, y lo controlan con radiografías para que vaya disminuyendo, y le hacen la rehabilitación de cuito supino, cosa que la gravedad favorece a reducir esto, y con la acción muscular, ejercicio isométrico e isotónico hacen, y ellos van coaptando eso y dicen que lo van disminuyendo de esa manera. ¿Ustedes tienen en cuenta esto? ¿Lo hacen o es algo que...? A ver, nosotros no somos tan específicos, de hecho este artículo no lo leí, sí conozco el trabajo en decúbito supino con elevación de hombro, que es, digamos, un factor de coaptación de la articulación. Entiendo que las partes blandas son susceptibles de remodelarse según el estímulo que vos le des. Eso es nuestra base de trabajo, de todo lo que hacemos. Y creo que si está inmovilizado y hace un trabajo coaptador, puede tener esa posibilidad. La verdad que lo voy a leer, pero no lo tengo leído a esto. No, yo lo vi ayer por primera vez. Santi, perdón, Fer, muchas gracias, muy interesante. Yo diría, para cerrar, si Juan Calberto o el profesor Saiden, por eso, escúcheme, que nos cierre cuál es su visión hoy, doctor, de una lesión como hoy para los más jóvenes, por favor. Sí, muy bien. Escuchá, no, antes que tengo que operar ahora, por eso quiere pedir la palabra. 2 cosas. Primero que nada, quiero decir algo que va en contra un poco de algunos estudios, qué sé yo, que es el uso de los fijadores externos, dinámicos o estáticos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que eso se hace cuando las reparaciones son insuficientes. Si uno repara los tejidos de este tipo, uno no tiene necesidad de eso. Eso es lo primero. El drop sign es un signo que es bastante útil. No el signo en sí, sino lo que hace es lo mismo que ocurre cuando uno opera una fractura o pone una prótesis en el hombro. El prótesis en el hombro es probable que en las primeras semanas esa cabeza descienda un poco. Y con el uso muscular del manguito y demás, la cabeza así se pone en su lugar. Acá pasa una cosa muy parecida. Si la masa muscular vuelve otra vez a la actividad y le da esa carga isométrica hace que esto se regule, y de hecho ese es el principio de curación cuando este tipo de lesiones no se operaban. Pero quiero agregar un solo dato más. Cuando uno tiene la desinserción no es franca, no es abulsiva,
de uno y de otro lado, y la lesión básicamente de la mitad de la sustancia, yo no dudo de lo que tengo que hacer. Lo que hago son aumentaciones. ¿Qué significa aumentaciones? Que a la reparación en agudo le pongo injerto. ¿Por qué razón? Porque cuando uno tiene una ruptura en el medio de la sustancia, son hilachas los que nos quedan y es de mala calidad el tejido. Entonces, este es un tema que se discute en todos lados, si la necesidad de la aumentación o no. Yo la creo, la necesidad de aumentación, porque yo he tenido fracasos por reparaciones que me parecieron perfectas en el momento y el paciente viene a los 6 meses o 7 meses que se siente todavía con inestabilidad y que cuando uno hace las maniobras el ligamento aflojó y lo había tenido firme y después ante la menor carga ese ligamento. ¿Por qué? Porque la cicatriz, entonces la cicatriz o el reemplazo cicatrizal del colágeno es de mala calidad y entonces esa reparación es insuficiente. Razón por la cual si uno encuentra una lesión sobre todo en pacientes jóvenes, si uno tiene una persona que sea mayor, esto no lo necesite en general, pero si uno tiene una persona joven que le va a imprimir carga a su codo, hay que pensar en las aumentaciones con injerto de tendón. Para mí es el dato de mayor utilidad en estas cosas. Y yo cada vez que tengo algún tipo de inestabilidad, sí le pongo, porque me da seguridad. A veces la forma anatómica que tiene el ligamento del codo son ligamentos planos, no son ligamentos cordonales, y se rompen con mucha facilidad y no tienen la fortaleza de otros ligamentos en otras articulaciones. ¿Por qué razón? Porque obviamente la geometría de superficie del codo no necesita un ligamento cordonal para darle estabilidad. Son ligamentos planos que le permiten cierta movilidad, pero que las rupturas a veces son rupturas como difíciles de reparar cuando son en la mitad de la sustancia. Razón por la cual hay que ponerle un injerto tendón o fascia o lo que sea. A mí me gusta el palmar menor, el extensor corto del índice, lo que sea, siempre alcanza para reparar. Digo porque a veces uno se confía y me ha pasado en mi práctica tenistas profesionales que los he operado con inestabilidad y 6 meses después o 8 meses después ellos continúan con el mismo cuadro. Y la verdad que yo hablé mucho con gente en Estados Unidos y los que están en los centros deportivos fundamentalmente empezaron a usar hace rato ya aumentaciones, ¿no? A veces se hace con sintético, otras veces se hace con palmar menor, otras veces con allograft, en fin, pero se hacen. Y yo, la verdad que desde que empecé a hacer eso, yo ya no tuve más ese tipo de problemas de recidiva y qué sé yo. Chicos, les mando un beso, me voy a operar. Gracias, Carlos. Perdón, les hago un aviso parroquial. Siéntanse libres de mandar casos para discutir, que esto el Ateneo lo armamos entre todos, así se nutre mejor a todos. Un segundo, Santi, que eso me parece muy importante. Juanca o Alberto, ¿algún comentario más antes de cerrar? Dos cositas yo, Enrique. Uno, lo primero es que si a mí me pasa algo de esta naturaleza, a mí me operan ustedes, Carlos o Guille Maujo. Eso ya está firmado. Y en la línea de esto es simplemente la reconstrucción de la minuciosidad de la anatomía, de la reconstrucción de la anatomía. Y por ahí pasa la cosa. Y el concepto que debería quedar un poquito, que es lo que dice también Michael Kaufman, es así como en la fractura se está desarrollando el concepto del key fragment, ¿no? de empezar a arreglar lo que sea por el fragmento llave. Acá el ligamento llave, cada vez más con los estudios que hicieron ahí, con lo que vimos con Ezequiel y con Carlos, es ese fascículo posterior del ligamento medial, que le da una estabilidad asociada muy importante y que si uno logra recuperar bien eso, además de toda la reparación minuciosa que se describió perfecto, que lo vi y demás, es muy, muy difícil que por ahí se necesite colocar una clavija o colocar un
un tutor que en lo personal a mí el tutor, si bien en algunos casos extremos es necesario, yo me rechazo un poco. Era eso, Enrique. Así Bien, que me operan perfecto. ustedes, me operan ustedes seguro, pero espero que no me pase. Bien, yo vuelvo a insistir sobre lo que acaba de decir. Perdón, acá está Gustavo que levanta la mano que quería hacer una pregunta antes de cerrar. Gracias, doctor Pereira. Gustavo de Paraguay soy. Muy poco ustedes Hola, me Gustavo. conocen. El doctor Pereira ya estuvo en Paraguay. Seidenberg ya estuvo en Paraguay. Algunos de ustedes también ya estuvieron. Mi pregunta para los doctores expositores era el por qué el arpón, porque las veces que yo abro me encuentro con ligamentos desflecados, ligamentos arrancados, y siempre yo fui para la aumentación del lado de afuera, hago con el retináculo de los epicondilios del antebrazo, y del lado de adentro lo hago con la técnica de Joe, con el fragmento, con el strip de la fascia medial del tríceps. Y generalmente los dejo súper tensos, o sea, sobrecorregido por la historia esta que tienen la gente que hace ligamentos en rodilla, de que a los 6 meses se les afloja los ligamentos, y justamente para evitar ese signo de la que había mostrado el doctor expositor, que había mostrado que muchas veces una de las complicaciones de O'Driscoll era de que no le quedaba congruente la articulación. Entonces, en mi esperanza de que con el tiempo la relajación de esos ligamentos siga dejándome la articulación tensa. Y por último, mi serie de trabajo, no son muchos casos, no llego a 10, estoy con 9 todavía. Solamente en un caso tuve yo la complicación de la osificación heterotópica en la zona posterior, en la zona de inserción del tríceps en el olecranon, y mi técnica de trabajo, o mi pauta de trabajo, mi protocolo, es dejar esos ligamentos tan tensos que me permitan a mí al 10º día comenzar con fisioterapia. El tutor no lo tengo, y me parece que posterior a un abordaje medial y a un abordaje lateral, el riesgo es gigantesco de que eso haga una artrofibrosis o una adherencia de los ligamentos a la piel. Muchas gracias por dejarme entrar. Aguardo sus comentarios. Gustavo, muchas gracias por tu aporte. Guille, ¿qué dirías vos con esto? ¿Cuál es tu visión? Yo lo que digo es lo siguiente, justo se fue Carlos, pero voy a citar una frase de él, con el tema del tutor. El tutor no nos gusta a nadie, ¿no? Ahí estamos todos de acuerdo. O sea, quiero que quede claro que el tutor es último recurso. Último recurso, es horrible poner un tutor, pero hay una cosa que dice Carlos siempre, que es, entre rígido e inestable, me quedo con rígido, porque rígido es problema del paciente, inestable es mi problema. Esa es una premisa de Carlos que yo la llevo acá, mirá, pero grabada acá. Lo peor que me puede pasar es que yo me encuentre con un paciente que reparé a los 10 días y esté luxado. Eso es tremendo. Pero con respecto a lo que pregunta el colega de Paraguay, ¿por qué usar arpones? Si vos mirás la resonancia que muestra Santi, el complejo colateral lateral cubital está prácticamente avulsionado con el ancóneo. Y a veces, si no tenés un arpón, es necesario, aunque sea que hagas puntos trasóseos, porque los extremos, por más que tengas un desflecado, el desflecado siempre es en el medial, que es un haz muy chiquito, muy tela de cebolla, pero generalmente el complejo lateral se avulsiona de uno de sus extremos. Entonces, al lateral colateral cubital y a la inserción del lateral externo necesita, aunque sea un retensado, punto isométrico. Eso para mí es trascendental. Y en el medial me pasa lo mismo, aunque vaya a ser una aumentación, que también la hago, muchas veces la hago con la fascia del cubital anterior, sin injertos. Yo, a diferencia de Carlos, prefiero la técnica tipo de Slulittle, donde tomo la fascia del cubital anterior, la extiendo, la giro y la paso por la epitróclea.
para no tener que tomar un injerto, digamos, completo con doble sutura, dejo insertado el cubital anterior, necesito que el punto isométrico esté tenso. Entonces, entiendo lo que dice el colega, pero yo los arpones los necesito porque el punto isométrico necesita de anclaje. Y no me gusta el Bien. Claro, eso. Escuchá, disculpen, por una cuestión de tiempo vamos a tener que ir cerrando y yo creo que la discusión ha sido excelente. Me quedo con 2 o 3 cosas que se dijeron. La primera y trascendental para mí es, en primer lugar, estas lesiones hay que pensarlas, no es necesario verlas. Y por eso tanto hincapié, cuando uno ve la radiografía que mostramos hoy, uno, como se dijo, tiene que suponer que todas las estructuras estabilizadoras y los epicondilios y epitrocleares seguramente estén rotas. Que en algunos casos en pacientes digamos, se dijo también que eventualmente usar un Steinman en caso de codos muy inestables puede generar bastante problemas. Y se dijo también que en pacientes con demanda hoy pareciera ser que la reparación anatómica de los ligamentos es casi mandatario en pacientes con alta demanda. Cuando queda una inestabilidad residual, uno puede ir, desde mi punto de vista, más hacia colocar un tutor o hacia una aumentación. Personalmente, como se dijo, trato de no poner tutor, yo no lo he puesto nunca, y trato de aumentar la reparación, pero también, como se dijo acá, en general, cuando uno hace una reparación minuciosa, la regla normalmente es la estabilidad del codo. Pero bueno, tener presente que tenemos el recurso intraquirúrgico de la aumentación o para quien tenga en su servicio el tutor. Y finalmente, para aquellos que dispongan, generalmente el brace articulado puede ser una ventaja inicial en busca de disminuir la rigidez, en busca de disminuir la incidencia de osificaciones heterotópicas. Perdón, a veces es antipático, yo estoy acostumbrado a estar en algunos lugares antipáticos, pero para que el Ateneo siga teniendo ritmo hay que respetar los tiempos, hay gente que sé que se tiene que ir a trabajar, así que les agradezco, ha sido como cada viernes viene pasando, súper interesante escucharlos a todos, y nos vemos el viernes que viene. Acuérdense de hablar con Santiago si tienen casos, yo no me quiero, es demandante, bueno, que el aporte de casos siempre salga de los mismos, porque por supuesto que implica un trabajo de preparación. Así que bueno, buen fin de semana para todos y nos vemos el viernes. Gran abrazo, gracias a todos. Gracias a todos.